Bueno, sobre todo lo de siempre, dar las gracias a todos, a toda la gente que nos acompaña estos jueves en este ciclo que hemos creado, el nuevo paradigma, en el que exploramos asuntos importantes desde un punto de vista de gestión de personas, en el que ponemos mucho foco en qué cosas pueden hacer las organizaciones para acelerar la recuperación, para adaptarse a la nueva situación, para conseguir compromiso en la gente, ¿no? Entonces, hoy me apetece mucho este café porque creo que es un tema muy importante y porque además creo que es un reto también muy significativo para muchas organizaciones. Hoy queríamos hablar de igualdad. Eh, la igualdad como un aspecto fundamental para generar el compromiso de la gente y para enganchar, sobre todo emocionalmente, a las personas. Y tenemos la suerte de tener a Víctor Gutiérrez con nosotros, que ahora nos va a hablar un poco de él. Me gusta mucho lo que hace Víctor y me gusta mucho cómo lo cuenta. Entonces me apetecía que nos acompañase en este café porque desde su labor, desde su perspectiva y entendiendo muy bien un ejemplo muy claro de un problema de igualdad, que es toda la realidad del colectivo LGTBI, nos van a salir seguro muchas reflexiones importantes que todos nos podamos llevar para casa, ¿no? Víctor, muchas gracias por venir y acompañarnos en este café. Nada, muchísimas gracias a ti, Alfonso, por la invitación y por querer tratar este tema que, bueno, pues yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es muy necesario y muchas veces las personas no se dan cuenta, piensan que es una cosa que es de otra época o que ya no tiene mucho sentido y hay muchísimas cositas que día a día no nos damos cuenta, nos pasan desapercibidas y que, bueno, pues que contribuyen a que todavía no haya la visibilidad deseada del colectivo LGTBI dentro del mundo de la empresa. Claro que sí. Oye, una de las preguntas que nos hacen, como veis en la pantalla, tenéis la oportunidad de preguntarnos cosas ahora, de seguir enviándonos comentarios según vayamos hablando Víctor y yo, pero algunas preguntas que nos hacéis por adelantado, al apuntaros, apuntaban un poco, me preguntaban, oye, ¿cuál es un poco la experiencia de Víctor, su propia motivación, su propia historia, por qué hace lo que hace, etcétera, ¿no? Pues te lo paso y empezamos por ahí, ¿no? Y quizás sea la parte Claro que más sí. importante. Voy a empezar pues presentándome. Soy jugador de waterpolo profesional y soy el primer deportista de deporte en equipo en salir públicamente del armario en la historia de España. ¿Por qué decidí hacerlo? Pues decidí hacerlo porque llegó un momento en mi vida en que yo decidí o pensé qué podía hacer con mi privilegio. Privilegio no es una palabra fea, es una palabra bonita y yo creo que tenemos que abrazar el privilegio y ser conscientes de que pues yo soy más privilegiado que un hombre negro o que una mujer, porque al ser varón y blanco, pues uno en la sociedad tiene más privilegios que, por ejemplo, una mujer gitana. Eso es así, es una realidad. Entonces, yo soy una persona de privilegio porque no he tenido nunca, no he sufrido nunca la homofobia y yo he nacido prácticamente en una sociedad en la que la aceptación del colectivo LGTBI es muy buena, en la que hay unos derechos recogidos por la Constitución, pero yo no he luchado por esos derechos. Yo no he hecho absolutamente nada por tener esto. Entonces yo llegó un momento en que me planteé, ¿qué puedo hacer yo para hacer el camino más fácil a otros? Igual que yo he tenido el camino mucho más fácil que las personas de la generación de hace 20 años o 30 años, porque los derechos han ido evolucionando, gracias a la lucha de muchas personas, yo me planteé qué podía hacer para poner mi granito de arena y ayudar a otras personas. Y pues siendo deportista, os invito a que os preguntéis, os planteéis cuántos deportistas fuera del armario conocéis, tanto hombres como mujeres, en fútbol, en el baloncesto, en el balonmano. Es una lacra que existe en el deporte, todavía la invisibilidad del colectivo LGTBI, por tanto decidí compartir mi mensaje. ¿Qué se diferencia del resto en que siempre que hablamos de homosexualidad o de homofobia, o sea, del colectivo LGTBI y del mundo del deporte, lo hacemos por algo malo? Lo hacemos porque ha habido un abuso, porque ha habido una agresión, porque hay un testimonio negativo de alguien que ha sufrido. Mi experiencia es todo lo contrario y yo soy una persona muy positiva que piensa que estos mensajes tienen mucho más valor que los negativos. Es muy importante denunciar cuando ocurren este tipo de situaciones de LGTBI-fobia, pero también es muy importante hablar de cuando pasan cosas buenas, sobre todo porque el mensaje que estamos dejando a la sociedad y especialmente a los más jóvenes es de que mostrarse tal y como uno es trae cosas buenas y que hay que perder el miedo y que hay que ser valientes. Sí. Y que además cualquier situación en la vida que contemos en positivo y afrontemos en positivo
ya inspira de otra manera y crea unas reacciones diferentes en otros. Estoy completamente de acuerdo. Totalmente. ¿Cuál es la situación hoy? Es decir, ¿qué está pasando? Hoy queremos hablar aquí de empresas porque hay mucha gente que se incorpora a estas sesiones buscando también consejos y buscando entender qué ocurre y qué se puede hacer, ¿no? Entonces, empecemos por el qué ocurre, ¿no? ¿Qué pasa en un entorno laboral con este tema de igualdad desde el punto de vista de LGTBI? Bueno, pues evidentemente, si yo estoy aquí sentado contigo, Alfonso, y con todas las personas que nos están viendo, pues no es por los éxitos deportivos que tengo ni por los posibles éxitos académicos, sino por esta decisión, ¿no?, de visibilizarme en un entorno hostil para el colectivo LGTBI. Y muchas veces nos pensamos que la empresa eso pues no ocurre, que es simplemente pues el deporte es uno de los pocos sectores en los que aún queda esta LGTBI-fobia, pero estamos muy equivocados. Y yo pues he preparado dos preguntas para abrir un poquito boca y que la gente vaya planteándoselo. La primera es, ¿te sentirías representado por una compañía en la que las personas como tú están invisibilizadas? Y la siguiente pregunta es, sí podrías rendir al 100% tu trabajo sin tener la seguridad de ser quien eres. ¿Por qué hago estas preguntas? Pues porque muchas veces escuchamos comentarios que son muy equivocados. Y es, yo soy heterosexual y no voy contando con quién me acuesto. No es un tema de con quién se acueste cada uno, es un tema mucho más profundo, es un tema de quién eres tú. Porque a las personas no nos define nuestra pareja, ni nos define la persona que está al lado, ni con quién nos acostamos, ni si estamos enamorados. A las personas nos define quiénes somos nosotros. Y yo soy homosexual y lo voy a seguir siendo independientemente de si estoy enamorado, de si me acuesto con uno o con 100, o de si tengo al lado una persona que me acompañe en este camino que es la vida. Yo voy a seguir siendo, al igual que tú, Alfonso, vas a seguir siendo heterosexual y cada uno pues va a seguir siendo lo que sea. Es un tema mucho más profundo. Entonces, no es un tema de ir diciendo con quién se acuesta cada uno, es un tema de poder mostrarse tal y como uno es. Y efectivamente, estas situaciones ocurren en la empresa. Hay muchísimas personas que todavía van a sus puestos de trabajo y no pueden mostrarse tal y como son. Por tanto, yo planteo la pregunta, ¿vosotros podríais rendir al 100% en vuestro puesto de trabajo teniendo constantemente esa situación de estrés en el que tenéis que esconder debajo de una careta? Y yo contesto, yo no, claramente no. Es decir, para mí sería una limitación emocional importantísima el que yo tuviese que fingir con la gente quién soy. Y al final hay cosas fundamentales en la vida que es primero sentirte cómodo y luego sentirte aceptado, ¿no? Es decir, cuando hablamos de sentido de pertenencia, ¿cómo voy a sentir yo que pertenezco a algo en donde no puedo ni ser quien soy, ni puedo ni siquiera comentarlo? Efectivamente, es que ya no es solamente el que tú vayas diariamente a tu puesto de trabajo teniendo que esconder quién eres y con ese miedo, sino que además si tu compañía sientes que no tiene absolutamente ninguna política en favor de la diversidad o que veas que apoya al colectivo, yo no me sentiría representado. Yo, si jugase en un equipo en el que continuamente estuviesen sometido a comentarios o a ciertas políticas que yo viese que no me siento representado y que no me valoran ni me apoyan como persona, como ser, sí, yo no querría formar parte de ese equipo. Y si tuviese que hacerlo por contrato, desde luego mi implicación no sería la máxima, ¿no? Entonces es una cosa que yo creo que las empresas muchas veces no se plantean y que deben empezar a plantearse. Sin duda. Yo llevo varias semanas con esto del nuevo paradigma hablando de responsabilidad, es decir, creo firmemente que tenemos que revisar ese contrato social que llamamos relación de trabajo, que tenemos que buscar que la gente se implique y que tenga esa responsabilidad de ser dueña de lo que hace y de lo que esto implica, ¿no? para los clientes, para el resto del equipo, etcétera, ¿no? ¿Cómo puedo yo demandar esa responsabilidad si a la gente no la dejo ser quien es? Ese es el motivo por el cual yo quería tomar este café. Me parece que es una pregunta que todo el mundo se tiene que hacer. De hecho, mira, para ponerte un poquito más en situación, voy a daros unas estadísticas, si te parece bien. Claro. Pues en la que dice que en España el 68% de las personas LGTBI no son visibles en sus trabajos. El 68%, es decir, casi el 70% de las personas gays, lesbianas y transexuales en España Sí, la mayoría. están en el armario en sus puestos de trabajo.
para ponernos también un poquito todavía más en situación y contextualizar. España es un país pionero en la lucha por los derechos y libertades del colectivo LGTBI. Hemos sido el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario, allá en 2005, el primer país del mundo en aprobar la adopción homoparental y, bueno, pues es un país en el que estadísticamente se demuestra que la aceptación de la sociedad hacia las personas LGTBI es muy alta. Pero, Sí. o sea, con todo este contexto, ¿qué pasa en el trabajo? Y voy a poner más ejemplos de otros países. Por ejemplo, en Francia, el matrimonio igualitario fue aprobado en 2013. 2013. El 75% de las personas LGTBI en sus trabajos están fuera del armario. El 75%. En el Reino Unido el matrimonio igualitario fue aprobado en 2014, o sea, casi 10 años después que en España. Y el 90% de los trabajadores gays, lesbianas y transexuales en el Reino Unido están fuera de los armarios. Aquí en España no llegamos ni al 35%. Estamos equiparados con Italia, que es un país que para que os pongáis también un poquito en idea, aún no tiene aprobado el matrimonio igualitario. Es decir, tenemos las leyes, tenemos la aceptación de la sociedad, pero sigue existiendo miedo. Eso es una realidad. Y en países que han tardado mucho más en conseguir derechos básicos, como puede ser el matrimonio, la visibilidad en los trabajos es prácticamente total. Entonces, algo estamos haciendo mal, algo está pasando y las empresas tienen que ser conscientes de eso. Sí. Es que yo creo que aquí hay una de las cuestiones, es decir, una de las cosas que me encantaría explorar hoy es, desde un punto de vista de empresa, ¿qué hago? Como organización, lo que planteas está claro, es decir, por muchas cosas buenas que hayamos hecho, seguimos teniendo un problema muy serio. El que la mayoría de la gente hoy tenga que negar cuál es su orientación sexual en su organización es un problema muy serio. Y el hecho de que se produzcan agresiones, errores, comentarios, alguna vez con más voluntariedad y muchas veces sin ninguna voluntariedad, pero en cualquier caso esas agresiones, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo, de hecho me lo estaban comentando por el chat, absolutamente es imposible rendir al 100% en una situación como las que planteabas en tus preguntas. ¿Qué hace una organización? ¿Cómo preparamos a una organización para que promueva, sea igualitaria y cree una situación agradable, positiva y productiva para toda esa gente que tiene su plantilla? Bueno, esto es una responsabilidad compartida, yo diría, ¿no? Porque, digamos, es como un poco un ciclo vicioso o la pescadilla que se muerde la cola. Por una parte, hay una responsabilidad evidente empresarial, es decir, yo tengo como compañía, tengo que brindar un espacio seguro a todos mis trabajadores para que puedan potenciarse y desarrollarse al 100% tal y como son, sin ningún tipo de traba, y eso es responsabilidad de la empresa. Pero por otra parte hay responsabilidad personal, porque al final las compañías las hacen las personas. Entonces es como, no se entiende el uno sin lo otro. Y en cuanto a la responsabilidad personal, planteaba en la anterior transparencia que todos en realidad hemos vivido y vivimos diariamente situaciones de homofobia, de LGTBI-fobia en el trabajo. Aunque sean, como tú estabas diciendo, bueno, es que es una broma. A mí me gusta siempre explicar mucho lo que es una broma, porque creo que la gente no lo entiende muy bien. Una broma es un código entre dos personas. O sea, para que, Alfonso, si tú me quieres hacer a mí una broma, yo me tengo que reír con esa broma. Porque tenemos que estar en la misma onda y es un código. En cuanto tú me haces a mí una broma, asumiendo que a mí me va a hacer muchísima gracia y a mí no me hace gracia, eso no es una broma. Eso es una burla. Oye, puede pasar una vez, pero si eso se mantiene repetido en el tiempo, bueno, es que te estoy diciendo, yo te digo, ¿sabes qué te digo maricón de broma? Bueno, pues a mí no me hace gracia. Y al final, ese tipo de situaciones la vivimos diariamente e incluso no tienen por qué ser personalizadas. Pero a lo mejor yo en mi trabajo no estoy fuera del armario porque no siento esa confianza y te escucho hablar de política y decir ciertas cosas y dirigirte hacia el colectivo LGTBI como lobby o como maricones. Tú te piensas que a mí me estás dando la confianza como compañero y a lo mejor luego yo me hablo contigo y eres la persona más maravillosa del mundo conmigo, pero tú no estás generando un espacio ni un entorno en el que yo pueda o me vaya a sentir seguro. Y hay muchas veces, que eso también me parece muy importante, que incluso con toda nuestra buena intención del mundo, preguntamos cosas tan sencillas y tan diarias como ¿qué has hecho este fin de semana? ¿Te fuiste con tu novia? Pues ese tipo de preguntas que parece una tontería, las hacemos con toda la buena intención del mundo, pero para una persona que a lo mejor no se siente todavía cómoda para abrirse,
Sí, pues ya le estoy diciendo, ya estoy dando por hecho que es heterosexual. Y eso nos pasa muchísimo, que damos por hecho que todo el mundo es heterosexual. Y son detalles muy pequeñitos. Si yo cambio la palabra novia o novio cuando estoy hablando de una persona por pareja, yo le estoy dando sí, su espacio. O sea, que muchas veces nuestra buena intención nos puede y queremos muchas veces, no, pero si yo, bueno, pero vamos a dejar que la otra persona sea la que decida cuándo abrirse conmigo y cuándo, aunque sea por estas tonterías, pero creo que es muy importante sí. que generemos un espacio seguro, que generemos un espacio seguro. Y en cuanto a las compañías, pues es evidente que yo siempre lo digo, el orgullo y la diversidad son 365 días del año, no uno. Sí. Encantado, que hace 20 años era imposible que las compañías pusiesen su logotipo con la bandera arcoíris. Me parece avanzar, no voy a criticar eso. Ahora, de nada sirve poner una semana al año un logotipo con la bandera arcoíris y luego no hacer nada. Eso es papel mojado, eso no sirve para nada. Eso es pinwashing, que se llama. Lavado de Sí, imagen de cara es un al gesto, exterior. claro, es un gesto, pero que realmente no va en línea con lo que se está viviendo. Y creo que una de las cuestiones fundamentales aquí es que exista una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Creo que uno de los mayores retos que tienen las organizaciones es ser coherentes, ¿no? Vamos por partes. Me has puesto un ejemplo muy bueno cuando hablamos, esto no es una cuestión de decir novio, novia, marido, mujer, sino decir pareja. ¿De qué manera tan sencilla evitamos una situación incómoda o incluso potencialmente una agresión, ¿no? Vamos por partes. Desde un punto de vista de empleado. Yo soy empleado en una organización y tengo mi mejor voluntad de crear un ambiente positivo en todos los sentidos y por lo tanto quiero evitar errores. ¿Qué cosas puedo hacer? ¿De qué maneras como empleado ante otros empleados hago la vida de esas personas más fáciles y sobre todo el ambiente colectivo más positivo? Hablando de responsabilidad, ¿qué hace el empleado? Pues el empleado puede hacer muchísimas cosas. Y en primer lugar, el vocabulario, lo hemos hablado. Por mucho que digamos cosas que son muy culturales, cierto tipo de expresiones y de comentarios que son muy culturales y que van incluidos en la cultura española porque así nos han educado, y como, aunque no hay intención, insisto, no se puede dar por hecho en qué parte del proceso está una persona. A lo mejor un compañero o una compañera nuestra está a punto de abrirse con nosotros y ese tipo de comentarios, por muy bien intencionados que sean y que sean culturales, pueden echar para atrás a esa persona. Entonces, Sí. simplemente moderando un poquito el lenguaje. No, muchas veces también nos pasa yo es que sé que esta persona es gay o es lesbiana y pues se lo voy a decir, vamos a darle el espacio a la otra persona. No se puede empujar a nadie fuera del armario. Lo que hay que hacer es crear un espacio seguro, un ambiente positivo en el que la otra persona vaya a sentir esa comodidad a la hora de exponerse, porque es que lo que la gente tiene que entender que al final las personas LGTBI no dejamos nunca en nuestra vida salir del armario. Y eso es una situación estresante, porque es una situación en la que ojalá estuviese normalizado y decir soy gay o soy lesbiana fuese como decir soy virgo, pero no lo es, Sí. no lo es. Supone una situación de estrés para las personas mostrarse, porque existe miedo a que pueda haber rechazo, a que haya represalias en la empresa, que pueda producirse situaciones de injusticia y no tengo por aquí la estadística, pero hay un altísimo porcentaje de personas LGTBI que confirman y han afirmado que en sus puestos de trabajo pues están sometidos a discriminación, están sometidos a burlas. Entonces, Mucho, esto mucho. ocurre y es una responsabilidad personal el tener un lenguaje un poquito más, no tan invasivo, el dejar espacio a las personas y que sea la otra persona la que decida tomarse la confianza conmigo de abrirse, no incitarla yo ni como obligarla a que lo haga. Sí. Me parece muy importante porque efectivamente ese es un aspecto en el que... es que, ¿sabes? Una de las cosas que nos está ocurriendo en las empresas en general es que nos damos cuenta que cuando hay una relación de cercanía, cuando tú te sientes que tienes gente en la empresa que te apoya, te sientes más cómodo. En general, es decir, Sí. sea la persona que sea y con sus características, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado, el toque del respeto es fundamental, pero muchas veces el respeto me lleva a jugar políticamente correcto. Pero fíjate que cuando juego políticamente correcto a veces me echo demasiado para atrás. Y cuando me echo demasiado para atrás, no conecto. Entonces, ese es el equilibrio que me ha gustado mucho, que se sienta la gente bien, pero dejándole su espacio, ¿no? Vale. Efectivamente. Desde un punto de vista de dirección, ¿qué hace un comité de dirección? ¿Qué hacen los líderes de una organización
para que esa organización sea una organización potente en la que estas cosas no ocurran y sobre todo que se vea que se actúa al respecto, ¿no? Bueno, para mí lo más importante es, ya lo he dicho antes, el orgullo y el apoyo al colectivo no es un día al año ni una semana, son los Sí, 365 días. Me parece muy importante dejar eso claro a nivel interno, es decir, que la compañía muestre cuál es su postura en cuanto a la diversidad. Diversidad me refiero de género, de raza, sexual, y creo que es muy importante que eso quede un poco recogido en los estatutos o en los ideales de la compañía, que tú en cuanto empiezas a trabajar sepas dónde estás entrando y que el apoyo sea desde que tú entras. Incluso yo tengo aquí puesto en la diapositiva la firma de un código de buenas prácticas, pues me parece una idea muy buena. Por ejemplo, cuando tú vas a firmar el contrato de trabajo laboral, que también te hagan firmar un compromiso pues de respeto, de tolerancia, en la que quede explícitamente recogido, entre otros muchísimos factores, pero que esa compañía se va a apostar por la diversidad afectivo-sexual y que eso se va a proteger y que tú cuando estás entrando a trabajar en esa compañía sabes que estás entrando en una compañía que es pro LGTBI, que es diversa y que apoya ese tipo de compromiso. sí. Luego tengo, claro, hay muchísimas campañas ya de cara al exterior, me parece muy inteligente, además económicamente creo que es una decisión muy inteligente y que tiene un grandísimo retorno, el apostar o invertir económicamente en campañas en favor de la diversidad. Y hay cosas que son, que incluso el gasto que tienen es muy poquito. Hay muchísimos días, el Día de la Visibilidad Trans, el Día Lésbico, haciendo un pequeño vídeo corporativo de 30 segundos para las redes sociales, ya estás mostrando tu apoyo y estás dando un mensaje no solamente interno, sino también externo, lo que estás proyectando. Y Vale. muchas compañías al final son espejos en las que otras muchas se miran. Entonces esto es como un efecto dominó. Y para otros muchísimos países, porque insisto, aquí en España a nivel empresarial queda todavía mucho por hacer, a nivel sociedad estamos muy avanzados, pero hay otros países en los que no. Y no olvidemos que ser gay está penado con la muerte en 11 países aún. Entonces creo que ese efecto dominó es muy importante que lo desencadenemos desde las compañías. Sí, interesante eso que dices, porque hay muchas empresas que están pensando en internacionalizarse. Para hacer actividades comerciales en según qué países no podemos tener una persona LGTBI. Eso es un problema que está marcado por la cultura de ese país. Pero no debería estar marcado por la nuestra. Una pregunta que me están haciendo es, con respecto a clientes, ¿qué hacemos? Porque hay mucha gente que dice, mira, yo con mis compañeros sí que puedo tener una relación de confianza, pero con mis clientes no, porque parece como que según con quién esto me puede crear problemas en la relación y en el resultado comercial. ¿Discriminamos a nuestros proveedores por una situación como esta? Vamos a ver, yo no voy a ser el que diga, no, pues no trabajes con esos proveedores, hay que ver la situación de cada empresa. Evidentemente, pues no es lo mismo una multinacional que puede seleccionar entre muchos proveedores para quedarse con el que ideológicamente pues me está más en su línea, que una pequeña empresa que no tiene más remedio y que yo no voy a decir, no voy a ser el que incite a nadie a que ponga en riesgo su pan y su dinero por esto. No soy ese tipo de persona, pero creo que en la medida de lo posible sí que debemos visibilizarnos. Y yo siempre digo, lo que no se visibiliza es como si no existiera. Y hay que, dentro de nuestras posibilidades y encontrando un equilibrio entre no perder todo lo que tenemos, pero sí ir avanzando y dar pasos, ser valiente y ser visible. Y que la gente que esté trabajando contigo sepa o sea, qué tipo de persona eres y qué ideales tienes. O sea, decir, mira, yo respeto tus opiniones, lo que quieras decir, pero cuando tú y yo vayamos a trabajar y a colaborar, yo te voy a exigir un respeto a mí como persona. Sí. Y yo creo que eso es básico y además tampoco estoy una cosa, no te estoy pidiendo, hazte una foto con la bandera LGTBI, te estoy diciendo, yo soy así, Sí. por favor, no vamos a poner en riesgo nuestra relación laboral, pero que sepas que yo soy LGTBI y tú vas a tener que respetarme a mí como persona. Y creo que eso es de vital importancia para que cualquier colaboración vaya a buen puerto. Te lanzo preguntas difíciles porque me interesa, las debatimos. ¿Qué hace Recursos Humanos cuando capta una incoherencia de dirección? Dirección dijo que efectivamente íbamos a ser realmente respetuosos. Es más, respeto es uno de nuestros valores oficiales que está colgado en el cartelito en el pasillo según entras. Pero nos encontramos ejemplos de lo que sea, es decir, ejemplos como un proveedor que te decía ahí o simplemente
chistes a la salida de una reunión, en el ascensor, camino abajo, cuestiones que claramente pueden ser agresiones o son claramente lo contrario a lo que decimos. ¿Qué hacemos ahí si esto es lo que vemos, si Recursos Humanos ve esto en el equipo de... Pues mira, Alfonso, creo que tiene que haber una tolerancia cero con ese tipo de acciones. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que esto ocurre con 4 o 5 personas que hacen un comentario y a ti te da vergüenza, te da pena ir a tocar una puerta de recursos humanos tú solo, te sientes como un poco desamparado e incluso piensas, ¿pero qué me van a decir? Ah, que te han hecho una broma. Quiero decir que al final existe como una sensación de, bueno, pues lo dejo pasar. Para esto, ¿qué es lo que creo que es lo ideal? Que haya una persona que esté trabajando en la empresa que sea nombrada como responsable de diversidad. Y que muchas veces, o sea, yo así no voy a sentir la sensación de soledad, sino que yo me pongo en contacto con el equipo, con la persona de recursos humanos o el responsable de diversidad y le comento lo que ha ocurrido. Y pues que sea una figura un poco más potente y que tenga más peso, porque al final un individual pues muchas veces deja pasar este tipo de situaciones porque le da vergüenza, porque le dice, ¿qué me van a decir? Pero si en cambio tenemos una persona que cumple esa función, incluso yo puedo anónimamente, de manera anónima, porque a lo mejor me da vergüenza, no estoy fuera del armario, pero escucho ese tipo de comentarios, que yo no me tenga que exponer. Y eso es muy importante, ¿no? Que muchas veces hay personas que viven este tipo de situaciones, pero no son visibles todavía. Y tienen que tragar este tipo de situaciones porque no les da todavía cosas salir del armario, les da miedo. Entonces, que de manera anónima hay una especie de intranet en la que tú puedas contactar con una persona que sea como la cabeza visible de diversidad y que tú estés protegido y que además esa persona tengas la seguridad de que va a velar por tus intereses y que, por supuesto, que la compañía al final va a hacer porque este tipo de actuaciones no se repitan. Sí, muy importante. La última con respecto a equipos directivos. Nos encontramos mucho en una organización que la miras en la página web, te encuentras al comité de dirección y son básicamente todos parecidos, del mismo perfil. Si son todos del mismo perfil, te puedes imaginar que son todos hombres, porque la empresa privada con un comité de dirección todo mujeres puede ser que exista, pero yo todavía no me lo he encontrado. Normalmente son las mismas escuelas de negocio por detrás, el mismo perfil, ¿no? Esto echa para atrás a determinada gente. Pero yo no digo que sea necesario tener a una persona LGTBI en el comité de dirección para que tu empresa sea percibida como una empresa igualitaria. ¿Qué hacen estas empresas? ¿Qué más pueden hacer para que tú, Víctor Gutiérrez, en un momento determinado te puede interesar esa empresa como cliente, como futuro trabajador, etcétera, pienses, joder, cómo mola esta empresa? O me atrae o me parece una empresa chula. A ver, es una pregunta muy trampa y muy difícil porque creo que cualquier cosa que pueda decir... Yo te ayudo a responderlas, pero yo te las hago difíciles. Cualquier cosa que pueda decir seguramente no vaya a contentar a una parte o a otra. Yo creo que las personas tienen que tener cargos y tienen que tener sus responsabilidades en función de su valor, ni más ni menos, independientemente de su género, orientación sexual. ¿Qué es lo que pasa? Que desgraciadamente a día de hoy eso está demostrado que no existe, A mí que haya una cuota tampoco me parece bien. Que a lo mejor hay quien me dice, oye, pues a mí no me parece bien. Que creo que hay que ver cómo se puede que al final dar acceso o no zancadillar a las personas que valen independientemente de lo que sean, sí. Y una de las cosas que me parece súper importantes es, al final, qué vamos a pensar, qué vamos a construir, qué vamos a cambiar cuando todas las personas están cortadas por el mismo patrón. Está demostrado que la diversidad de género, de raza, de cultura, aporta, y son puntos de vista diferentes sensibilidades, y eso le da un valor a la compañía incalculable. Cuando los directivos son todos exactamente del mismo rango de edad, con la misma formación, en los mismos sitios, pues bueno, pues oye, pues ¿qué quieres que te diga? Yo no lo comparto, creo que no debería ser así, porque al final van a pensar todos de la misma manera. Y creo que la diversidad al final aporta un valor incalculable para las compañías. Está claro que sí. Oye, no siempre, los problemas no tienen por qué estar relacionados con el equipo directivo. Yo estoy en el equipo de recursos humanos y capto que hay unos trabajadores que se comportan de una manera incorrecta con respecto a nuestros valores, al respeto y a nuestras intenciones con la igualdad.
pero es que no quiero ni enfadar a unos ni enfadar a otros, y me encuentro en medio. Digo, es que como haga algo, a uno pierdo a los que lo están haciendo. Como no lo haga, pierdo a los que lo están sufriendo. Es un lío, ¿no? Esa también es una situación complicada. Sí, sí, totalmente. ¿Has visto que Totalmente. Hay te estoy situaciones metiendo en unos que... líos importantes hoy? No, no. Alfonso, hay situaciones en las que uno se tiene que ver y yo, insisto, no soy una persona de, pues no, pues tú tienes que ir con tus ideas. Sí, tus ideales son lo primero, pero tú tampoco tienes que perder tu futuro. O sea, quiero decir, tienes que encontrar un equilibrio de poco... Creo que al final todos sabemos lo que es lo correcto. Todos sabemos lo que es lo correcto y qué decisión, incluso cuando tomamos una mala, nos pesa y decimos, estoy haciendo una cosa Sí. que quizás no es lo correcto. Pues eso es un poco personal, ¿no? Que cada uno vaya dando los pasos que él considere que son los necesarios, que son los justos, que son los correctos y que no hace falta tampoco entrar como un elefante en una cacharrería. Pero poquito a poco, con pequeños detalles, las cosas cambian muchísimo y de verdad no somos conscientes de la cantidad de cosas que podemos cambiar, incluso personas que podemos ayudar o inspirar con pequeños gestos. Y lo que para mí puede ser una conversación contigo en grupo, visibilizarme de una manera, pues, aunque haya 3 o 4 personas que no estén de acuerdo conmigo y que piensen que pues a lo mejor otro que está escuchando le doy el coraje suficiente para hacerlo en otro entorno. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que al final no solamente nos representamos muchas veces a nosotros mismos, sino que las cosas que hacemos le sirven de inspiración a otras personas y todos sabemos lo que es lo correcto, así que yo apelo un poquito ahí a lo personal. Tampoco voy a decir qué tiene que hacer cada uno, pero en el fondo todos sabemos cuáles son las decisiones que nuestro corazón nos marca. Y yo, es que para eso soy muy visceral y muy sentimental. No, lo que te marca el corazón... Pero al mismo tiempo hablas con mucho sentido común, porque esa cuestión de apelar a la responsabilidad y que al final todos somos conscientes de lo que hacemos, creo que es de cajón y es muy importante. Me quedo con ella, de hecho, porque insisto, yo hablo de responsabilidad. Somos todos, no necesitamos ser parte de un comité de dirección. Todos, en cualquier organización a la que pertenecemos, somos responsables de nuestra comunicación y responsables de nuestras decisiones. Y lo que comunicamos o cómo lo comunicamos y lo que decidimos tiene un impacto en los demás. Y esa me parece una conclusión muy, muy fuerte. Víctor, me ha encantado. Son cafés rápidos, esto es así. Si me permites, antes de que me despidas, Alfonso, me gustaría decir una última cosa, y es que la lucha por la causa LGTBI, por los derechos y libertades, por la visibilidad del colectivo LGTBI, no es una lucha única y exclusivamente del colectivo, que es una lucha de todos y de los heterosexuales también, porque al final la lucha por los derechos LGTBI es la lucha por los derechos humanos, que no es lo que he dicho al principio, ni más ni menos que no tiene nada que ver con quién se acuesta cada uno, sino es con quién es cada uno. Y entonces me parece muy importante que las personas heterosexuales no se sientan despegadas de esta lucha, sino que se tienen que convertir en aliadas, que al final tienen que ser agentes del cambio también, y lo que tenéis que entender es que es una cosa que va a servir para generar un entorno mejor empresarial, generar un entorno mejor para las personas y para avanzar. Vale. Muchas gracias, Víctor. En nombre de mucha gente que nos lo está comentando por el chat y en el nuestro, un placer haber compartido este café contigo y gracias por lo que estás haciendo. Y gracias a todo el mundo por acompañarnos. El jueves que viene volvemos. Sí, estamos en julio, pero volvemos. Vamos a hablar de empresas que tienen plasticidad y adaptabilidad, porque creo que en el nuevo paradigma eso es lo que más va a marcar la diferencia. Y va a venir Ángela Martins a compartir café con nosotros y también tengo muchas ganas de tomarme ese café con ello. Gracias a todos y hasta el jueves. Un placer. Muchas gracias.